Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos a nuestro podcast ¿Qué le pasa a Javier? El día de hoy los acompañamos Leiti Aponte, Juliana Contreras, Jacqueline Amaya y Yurani Sanabria. Vamos a hablar de la historia de Javier, un caso que nos permite entender cómo las experiencias difíciles pueden influir en la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Vamos a analizar dos conductas que presenta Javier, usando ideas de condicionamiento clásico y sobre todo el condicionamiento operante. Es el eje de esta actividad. Esperamos que disfruten este espacio y aprendan con nosotros. Bueno, la historia de Javier viene del relato Papi, no te lleves esa bicicleta, de esas historias del conflicto armado en Colombia de la Comisión de la Verdad. En este relato se evidencia cómo la violencia y el conflicto armado marcaron su infancia y su entorno familiar. Pero ¿quién es Javier? Javier es un niño de 11 años, es el hermano mayor de una familia conformada por el papá, la mamá, Javier, y Luis, el hermano menor de 4 años. Ellos vivían con el primo y la abuela, todos en la misma casa. Sus padres sostenían un pequeño negocio familiar y Javier, al tener 11 años, era un candidato para reclutar por los paramilitares. Es así como el lugar del pueblo llamado El Cerrito, los uniformados y los ruidos de guerra eran motivo de angustia constante para esta familia. Estas experiencias no solo quedan en la memoria, también enseñan a la persona a reaccionar de ciertas maneras para protegerse emocionalmente. Veamos. Una de las conductas que observamos en la vida de Javier son las reacciones emocionales intensas. Esto hace que reaccione con mucho miedo, tristeza o llanto cuando escucha historias o recuerda situaciones relacionadas con la violencia. Dicha forma sencilla, ciertos recuerdos o comentarios lo hacen sentir mal casi de inmediato. La segunda conducta que podemos evidenciar en Javier es que evita hablar del pasado. Otra conducta importante que notamos es que Javier evita hablar del pasado cuando el tema aparece. Él se queda en silencio, cambia de tema o se va del lugar. Esto no es porque no quiera comunicarse, sino porque hablar de esto le genera mucho malestar e incomodidad. También nos muestra que el miedo no nace, se va formando o condicionando a través de las experiencias que vivimos diariamente. A esto se le llama condicionamiento clásico, el cual es un tipo de aprendizaje asociativo donde un estímulo neutro llega a provocar una respuesta a través de su asociación con un estímulo que ya provoca esta respuesta. A través del condicionamiento clásico, Javier fue asociando lugares como el cerrito, los hombres armados y los ruidos de la guerra con el terror, el dolor y la amenaza de morir. Por esto todos los recuerdos y sonidos aún pueden despertar miedo en él, aunque el peligro ya no esté presente. De la misma manera, mediante el acondicionamiento operante, Javier aprendió que correr, obedecer y pasar por desapercibido era la única forma de sobrevivir, porque cada vez que lo hacía evitaba el castigo y así salvaba su vida. Con el paso del tiempo, también se quedó atrapado en la culpa creyendo que sus decisiones habían causado la muerte de su hermana, como si castigarse fuera una manera de darle sentido a tanto dolor. Estas conductas nacieron para protegerlo. Es como un mecanismo de protección automático, pero hoy sigue marcando su forma de sentir y ver el mundo. Veamos la primera conducta explicada de forma sencilla. Para entenderla, pensemos en cómo aprendemos a sentir ciertas emociones. Javier vivió situaciones muy dolorosas. En esos momentos el miedo y la angustia aparecieron de forma natural. Con el tiempo esas cosas que antes eran normales, como escuchar ciertas historias o ver algunos objetos, empezaron a provocar esas mismas emociones. Es decir, aunque ahora no esté en peligro, su cuerpo y sus emociones reaccionan como si lo estuviera. Su cuerpo ya está condicionado para reaccionar de esta manera y estas acciones le indican que va a estar bien. Javier aprendió a siempre estar alerta, atento a los sonidos, miradas y a cualquier señal de peligro. También aprendió a obedecer sin preguntar o refutar, porque desobedecer significa castigo, violencia o muerte. El miedo se vuelve común. Él ya interiorizó que el tener miedo es bueno y por ende lo normalizó en su vida. Top Han en el 2019 explica que esto pasa porque nuestro cerebro aprende a asociar ciertos estímulos con experiencias negativas y esas asociaciones pueden durar muchos años.
La segunda conducta explicada en forma cotidiana es que esta se entiende mejor cuando pensamos en las consecuencias de lo que hacemos. Cada vez que Javier evita hablar del pasado, algo importante ocurre. Se siente un poco mejor, la ansiedad baja y el malestar disminuye. Sin darse cuenta, Javier aprende que evitar es una forma de sentirse aliviado. Es como cuando nos sentimos tristes y agobiados y para olvidarnos de este sentimiento recurrimos a otro. Muchas personas acuden a la comida dulce y en exceso. Esta les ayuda a subir sus niveles de serotonina, dopamina, cortisol y endorfinas, las cuales reemplazan este sentimiento de tristeza y agobio, ayudándole a olvidar cómo se sentía en un principio. Entonces, aunque evitar no resuelva el problema, sí le ayuda en el momento y por eso la conducta se repite. En 2016, Miltenberg explica que este tipo de conductas se mantienen porque quitan algo desagradable como la ansiedad. Por eso, aunque no sean saludables a largo plazo, siguen ocurriendo. En conclusión, al analizar el caso de Javier, entendemos que sus conductas no son exageraciones ni debilidades. Son respuestas que aprendió para poder sobrevivir emocionalmente a situaciones muy difíciles. El análisis de la conducta nos ayuda a entender sin juzgar y a pensar en formas de ayudar. Agradecemos que nos hayan escuchado y que hayan aprendido un poco sobre la psicología conductual. Esperamos que este episodio les invite a reflexionar sobre un poco sobre el aprendizaje y cómo este influye en la vida diaria. Agradecemos su tiempo y los invitamos a seguir explorando la psicología conductual. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.